haciendo una alta especialidad ahorita en cefaleas y está escuchando ese. No. Ya, excelente, muy bien. Como ya lo hice. Entonces, pues bueno, les voy a compartir un poquito de lo que he aprendido para y espero que les pueda ser de utilidad a ustedes. La verdad, lo hemos dirigido un poquito a geriatras, pero pues bueno, muchas gracias. Pero pues espero que les sea de provecho a todos. Entonces, primero quisiera hablar un poquito de generalidades de cefaleas y tratar de convencerlos de que es algo que todos deberían de saber. No solamente los neurólogos, sino realmente muchas de las cosas que como vemos de neuros, incluso de alta especialidad, lo deberían de resolver desde medicina familiar. O sea, no hay manera de que podamos los neurólogos ver esto si el 4% de la
Sí, Ahí sí. Sí, creo que Alejandro fue el micrófono, perdón. sí, creo que ya. Ahora, entonces, el paciente decía que si se movía el cuello les dolía un poco, un mareo inespecífico que lo tratamos de interrogar y no nos dio nada a la paciente más que a veces me mareo. Y que ese mareo podía empeorar un poco cuando le dolía la cabeza o cuando movía la cabeza. No tenía náusea, no tenía fotofobia, no tenía síntomas autonómicos, no tenía ninguna otra cosa. La exploramos, válgame, la exploramos y cuando le funcionamos, le apretamos en la región occipital izquierda, sí le duele un poco más, tiene su movilidad cervical discretamente limitada y lo demás estaba bien. Entonces, ¿qué piensan? ¿Alguien que quiera opinar o empiezo a decir qué es? Da la presión. ¿Puede ser algo que, perdón? Muscular. Puede ser algo muscular, o sea, algo muscular no es un diagnóstico. Cervicalgia, ok. Cervicalgia que obedezca a qué. Ahí va. Izquierdo, no es otro. Puede ser cefalea tensional, secundar una contractura muscular por estrés. Ok, por ahí dice cefalea tensional. ¿Vanita iba a decir algo diferente? No, iba a decir cefalea tensional. ¿Alguien piensa algo más, además de cefalea tensional? Digo, por la región neurálgica de Arnold. Neuralgia de Arnold, ok. Eric, ¿tú qué piensas? ¿Y neuros qué piensan? Sí, una razón. De neurología de los hospitales. Ok, de acuerdo. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Bueno, este caso lo puse así como representativo justo por este tema, porque entra la pregunta de qué es una neurología longitudinal o una tensional. Ahora, a mí en el HU, cuando estaba en pregrado, me enseñaron esta mnemotecnia, que la dejé de usar mucho tiempo y luego en cefaleas me pareció muy útil, entonces te la recomiendo fuertemente, recordar las 4 A's y 3 E's que hay que interrogar a los pacientes. Ari, no es lo mismo que te duela muy periocular a que te duela en hemicráneo o holocráneo, a muy localizado como este paciente que dice occipital. Agravantes, ¿qué te pone peor? Las luces, el ruido, moverte, Valsalva. ¿Qué lo mejora? Oye, si duermes, mejora, si descansas un poquito, o necesitas más bien moverte para distraerte, si tomas algún analgésico, porque todos los pacientes toman analgésicos cuando vienen por cefaleas antes de que se los prescribamos, mejora, las posiciones te mejoran o te empeoran, se acompaña de síntomas autonómicos, se acompaña de fotofobia, de cualquier cosa que nosotros le decimos prodrómico, que son síntomas que avisan un par de horas antes, como oye, me siento medio grumpy, medio con hambre, medio con ganas de llorar, como si fuera una migraña. ¿Cómo le duele? Yo aquí a veces en mis notas uso la palabra textual que dice el paciente, que dicen a veces como chile o como toques o lo que sea, porque así me sirve para después comunicarme en su mismo idioma, pero trato de poner como el término, pues el término médico, ¿no? Algo importante que confundimos como médicos es pulsátil y pulsante. El paciente dice, me pulsa y casi siempre es lo que para nosotros es pulsátil. Entonces, si el paciente dice me punza, la pregunta que tenemos que hacer es, cuando dices te punza, te refieres a que te late y hacer el ademán con la mano, te late como un corazón y la mayoría te van a decir que sí. Entonces eso es pulsátil y eso va más como paravascular. Eléctrico, quemante, urente, como un rayo, como piquetes, más o menos todo significa lo mismo para nosotros. Hay que darle un número a ese dolor. Oye, del 1 al 10 más o menos cuánto, cuántos ataques te duele una vez al día, te duele cada 2 días, te duele 10 veces al día. La cronología tiene un patrón horario, te duele más en la noche, te duele más en la mañana, te despierta, tiene un cierto patrón estacional como una cefalea trigémina autonómica. Entonces, si preguntamos eso, ya no se nos va a ir. ¿Tendrían algo que regresar y preguntar al paciente con base en esto? ¿Qué? Agravantes, ok, agravantes yo te dijo que cuando se mueve le duele un poco y cuando se presiona. Atenuantes, nada. O sea, mejora un poco con analgésicos, pero no ha detectado algún otro atenuante. Los medicamentos analgésicos hay. Usa analgésicos, respuesta parcial de de OCT, de ibuprofeno, naproxeno, es lo que ha probado, más o menos de ayuda. No se muere del dolor, pero sí, no se le quita tampoco.
No se acompaña de nada, lo interrogamos no autonómicos, no fotofobia, no fonofobia, no sé si quieres preguntar algún otro. Que si la frecuencia de estos por Número de ataques. Ahorita calcula que es diario su dolor, diario un basal, pero que puede tener unas 5 o 6 exacerbaciones al día, más o menos. Las exacerbaciones son breves, de minutos, no está segura, calcula que 20 minutos máximo. todos los días. Prácticamente todos los días, o eso es lo que recuerdo de ella, ¿Desde hace cuánto? desde hace como 2 meses. La intensidad se ha ido progresando. Está más o menos igual, se empezó sutilmente, pero tampoco ha empeorado mucho. El dolor de base es como un 4 o 5, la exacerbación es un 8 a 10. No fue a partir de nada. Ah, sí, de hecho fue al quiropráctico y le empezó a doler más. Ok, entonces tú sigues como por la línea de neuralgia. ¿Alguien piensa algo más? Y este dolor es pulsátil, opresivo. Cuando ya regresamos a interrogar un poquito de esa tensión, parece que tiene varios dolores. Uno sí tiene una característica como de rayo, lo describe como algo que quema o algo eléctrico. Un dolor rápido que se engatilla siempre en la misma zona. Y además tiene un dolor máximo cervical y intrapecio, es un poco más opresivo. Para la cabeza. Por la cervical fue que al quiropráctico y de ahí le dolía. O sea, lo que estoy entendiendo es que él Medio le dolía y se puso pero mucho peor después de ir al quiropráctico. quiropráctico le duele. Es correcto. ¿Algo más hasta ahorita? Vale. Entonces, ¿qué cosas tendríamos que ir preguntando además de la semiología directamente a este paciente? Síntomas sistémicos, pensando como en fiebre, pérdida de peso, sobre si tuviera una infección, una TB, alguna neoplasia. Un término que sería el side lobe, que esto per se no es una bandera roja, pero en la población mayor sí empieza a tener mucha relevancia. Una migraña te duele el hemicráneo, pero hoy te duele un día y la otra semana te duele el otro, suele cambiar. Si siempre duele la misma zona o la misma mitad, eso sería un dato de alarma, al menos mientras más grande, pues es que es más probable que tengas una masa o un aneurisma. Si hay migrañas unilaterales, no son lo más común. Déficit neurológico focal. Focal en neuro significa hay una parte del cerebro que se apagó. Afasia, semiparesias, cosas así. Trastorno de conciencia no es focal. Onset. Inicio súbito que en pocos días o pocas semanas haya empeorado mucho o que el dolor directamente sea una cefalea en trueno. Eso es importante, me hace pensar en vascular. Holder es relativo porque, a ver, lo que mencionamos al principio, no es de que a fuerza tengas un tumor si te duele la cabeza a los 60 años. Pero pues sí te aumentan un poco las probabilidades de que sean cosas más malas. Aquí más bien la pregunta es, ¿estáis seguro de que la cefalea va empezando o es más bien que nunca la habíamos interrogado bien? Patrón diferente, si siempre dolía de una forma como tipo migraña y ahora lo duele de otra forma, eso me llama la atención. Cambios posicionales o que sean precipitados por Valsalva son relevantes y más combinados con papiledema porque me hacen pensar en una lesión estructural intracraneal. Algo progresivo que me va empeorando poco a poco también me hace pensar que hay una lesión intracraneal. Y la otra P que les importa a ustedes es painful eye. Si duele el ojo, muy alrededor del ojo y tiene síntomas autonómicos del ojo, eso hay que abordarlo a detalle. Si ven algo de esto, hay que ponerle atención a esa cefalea, hay que tomarle una imagen. Luego está la contraparte, que esta a lo mejor no la conocían, que son las banderas verdes. Cuando me quedo un poco más tranquilo. Si lo duele desde la infancia o desde la adolescencia, y es un paciente mayor, bueno, no lo va a matar. Entonces ya probablemente sea una cefalea primaria, lo que estamos viendo. Si tienes días libres de dolor, muy probablemente también sea una cefalea primaria. Si empeora con la menstruación o todo esto, o si pasaba antes, pues si es un paciente de 80 años, pero te dice que cuando tenía su periodo siempre se ponía mucho más mal, sus migrañas también, nos trabajamos un poco. Familiares directos, una cefalea similar, me tranquiliza. Que el ataque sucedió hace un tiempo prolongado, fue una cefalea en trueno, muy aparatosa, pero fue hace 2 semanas. Si no le volvió a pasar, tranquilos todos. Sí hay que abordarlo, pero no me voy corriendo al hospital. Y estas son hasta el ataque sucedió, son las que sí están publicadas, pero que yo he observado es, si este es un dolor reproducible a la exploración, como en este paciente, yo le pico el occipital y le duele, eso está fuera de la cabeza, eso me quedo tranquilo. Si la evolución es más o menos estable y sí le duele mucho, pero le ha dolido mucho durante un año, también me quedo más tranquilo. Entonces, ¿es primario o secundario? Cuando tenemos
las tres primarias básicas, pero hay que recordar que prácticamente todas las secundarias van a imitar a una cefalea primaria. Entonces, puedo tener un meningioma, un glioblastoma, que clínicamente parezca una migraña, sí. Por eso el fenotipo por sí solo no es suficiente. Entonces, hay que buscar los datos de alarma, hay que buscar las banderas y también recordar que si el 15% de la población tiene migraña, si el 20% tiene tensional, van a coexistir, así como diabetes coexiste con lo que quieran o hipertensión con lo que quieran. Cosas que yo creo que vale la pena resaltar un poquito más en pacientes geriátricos. O sea, ¿de verdad es una cefalea nueva o es más bien que se está aprendiendo algo que por alguna razón estaba apagado? Esto, si es una cefalea secundaria, podría darme el lujo de no abordarla muy a detalle porque el paciente está encamado, porque tiene claustrofobia, porque lo tengo que sedar por la rezo, y creo que son preguntas que hay que hacernos. Algo muy importante, es el único diagnóstico cefalógico que tiene mi paciente. Aquí dicen tensional, luego otros dicen neurología occipital. Oye, si tiene las dos. Entonces, así como en psiquiatría enseñan que la comorbilidad es la regla, en cefalea vamos más o menos por ahí. ¿Qué debo de hacerle a este paciente? Darle preventivo para que no le esté doliendo, darle abortivo, únicamente con eso tiene, o debería de usar ambos. Entonces, vamos a revisar un poquito de la cefalea tensional. La cefalea tensional es un diagnóstico positivo, no es un diagnóstico por descarte. Y los criterios, ahorita vamos a ver los de migraña, pero son lo contrario. Entonces son dolores que suelen ser como de media hora o más, o incluso continuos de hasta 7 días, que son bilateral, que tienen que tener dos de las siguientes cuatro. Bilaterales, opresivo, es decir, no pulsátil, de leve a moderada, y que no empeora con actividad física. Hay una cosa en migraña que se llama kinesiofobia. El paciente sube escaleras, hace sus actividades del día a día y eso se siente más mal. Si no lo interrogamos bien, podemos interpretar eso, como que el paciente tiene un dolor postural o por valsalva, pero no es exactamente lo mismo. Y no debería tener ni náusea ni vómitos. Puede tener o fotofobia o fonofobia, pero no las dos. Migraña es literalmente lo contrario. Ahora, la tensional la dividimos por un corte del tiempo. No importa que sepan el corte, importa que entiendan el concepto de que si tienes una episódica infrecuente es la que cualquier persona puede tener porque ayunó, porque se le olvidaron sus lentes, porque está posguardia, por lo que sea. Episódica frecuente, oye, ya me está dando entre 1 a 14 días al mes, medio es un problema. Crónica es más de la mitad del tiempo, me está doliendo la cabeza. Ese ya es un problema y hay que hacerle algo. ¿Qué le voy a buscar a los pacientes cuando pienso en tensional? Entonces tengo cosas a favor y en contra. A favor, tengo hipersensibilidad pericranial. Le palpo la cabeza con las manos y le duele. Le duele el cráneo, le duele el frontal, le duele el occipital. Se llama hipersensibilidad. Tienen tender points. Tender points es un punto específico que al paciente le palpo y le duele. Y tiene bandas miofaciales. Las bandas miofaciales es lo que a veces coloquialmente usamos palabras como nudos, como esas bolitas que tenemos en la espalda de que nos duelen. Y en la imagen son las zonas donde se pueden encontrar habitualmente. Los dolores suelen tener un patrón muy estereotipado de que se va de cierta forma y tiende a ser un dolor que describe más la gente, puede ser molesto e intenso, pero breve y más como opresivo, no tan neuropático. Podemos encontrar, si el paciente tiene mucha tensional y lo ha tenido mucho tiempo, que ya no puede mover el cuello, que tienen reducción de la movilidad cervical, porque están tiesos, porque el trapecio es una piedra, y pueden tener disfunción de ATN, porque tengan bruxismo, porque tuvieron un golpe en la mandíbula, por ejemplo, el neuro, los que tienen epilepsia, que convulsionan mucho, que empiezan a tener traumas, se luxan la mandíbula y por eso les duele mucho parte de la epilepsia. Y eso me hace pensar que el paciente puede tener tensional. ¿Qué me haría pensar? Lo contrario, el dolor muy occipital. Ok, la tensional sí puede ser occipital, pero suele ser más inolocráneo, porque él estaría pegando solo a una región. Un dolor neuropático o neurálgico. Neuropático, recordemos como la neuropatía diabética, medio largo el dolor, en un día se ve como varias horas. Inespecífico, adormilado, alodinia, hipoestesias. Y neurálgico es como neuralgia del trigémino, una descarga agresiva, breve, muy como un rayo. Si tienen crisis muy breves de dolor, espontáneas, esto me hace pensar más que es el nervio y no el músculo el que está doliendo. Y luego, el dolor miofacial o las bandas miofaciales que palpamos no es lo mismo que la fibromialgia. El dolor miofacial
Es un músculo específico, una parte de la fibra que se contrajo, que hizo una bola medio rara, anormal, y que duele. La fibromialgia, por ejemplo, es un trastorno de dolor generalizado que si bien en los criterios del 91 decíamos los standard points y se siguen enseñando, son del 91, o sea, del 2011 para adelante ya no hablamos de eso. Entonces, si tenemos un dolor difuso y reproducible a la exploración, pensamos que es un origen más miofacial que otra cosa. Lo contrario es que tuviéramos una neuralgia occipital, que es el dolor no es muscular. Esos son los nervios occipitales, me los presento. Después del trigémino es lo que más inerva la cabeza. Y entonces, C1 no suele tener una inervación, una raíz sensitiva. C2 sí. C2 es este que está aquí, muy largo, llega hasta la mitad de la cabeza y ese nervio duele, siguiendo el camino del nervio. Luego tenemos el occipital menor que rodea la oreja, el tercer occipital que está más medial, y tenemos otros como el suboccipital, que es una bolita muy puntual, como la altura de C3 cuando lo palpamos. Y todos esos dan un dolor más o menos similar, pero con un camino diferente cuando los estoy explorando. Son breves, como descarga eléctrica, como rayos, normalmente son las palabras que dicen los pacientes, como toques. Lo palpas y duele, pero tú lo palpas aquí, que eso es el punto de árbol, y el dolor se va a decir hasta casi toda la cabeza, a diferencia de cuando palpas una banda miofascial que hace como solo en ese punto. Y los que se están tocando por ahí probablemente sí tengan neuralgia del occipital, es mucho más común de lo que uno piensa. Y eso es importante porque el tratamiento es diferente, lo puedes bloquear, le puedes hacer muchas cosas. Y no están peleados, que tengas una neuralgia del occipital y que tengas las cervicales lastimadas por lo que tú quieras. De nuevo, es comorbilidad lo más habitual. Y entonces ahí van a buscar el punto de arco. Van a palpar la protuberancia occipital, van a palpar la mastoides, lo van a dividir en tres, y en el tercio medio, ahí pasa el nervio occipital mayor, que ese es el punto de arco. En el tercio distal pasa el occipital menor. ¿Le duele más o menos ahí al paciente? Es que no puedo con que se están palpando. Tengo eso. Tengo eso. A ver, Así que es súper. párate tantito. Nosotros estamos buscando cabezas. Entonces, o sea, lo que hacen es esto, o sea, occipital, aquí, y palpan en esta zona, si no está brincando de dolor, entonces no le duele. Y así. Debe ser un poco molesto en algunas personas, pero no debe ser así, de que hagas una punzada que te caigas. Sí. No, que la irradiación tiene que ser vertical, ¿no? Ahora, para la irradiación, les dije hace un momento una verdad a medias, que no hay C1 sensitivo. Todos estos nervios pueden tener variaciones. Hay pacientes que tienen un C1 sensitivo que se junta con el C2 y esos pacientes van a tener un dolor muy hasta adelante que pueden llegar como hasta la ceja. Pero siempre más o menos ese camino como el de la imagen. Entonces, una neuralgia del occipital es esta moradita, va más o menos en esta zona. Duele un poquito más el occipital y sí puede bajar, sí puede afectar un poquito el trapecio, pero más en el occipital. Mientras que un dolor cervicogénico pues es un poquito diferente, es más como el cuello. ¿Tienen dudas de exactamente dónde está el problema? Si en C2 o más abajo al cuello, si me lo tienen que mandar a mí o a la doctora Gaby, entonces hacen la maniobra de test de flexión y rotación. Entonces voy a tomar a Eric otra vez de izquierda. Tomamos la cabeza, hacemos una pequeña flexión hacia un lado y hacia el otro. Y eso, si desencadena dolor, tiene un componente cervicogénico. Puede que además tenga el occipital, pero tiene dolor cervicogénico ese paciente. También lo puedes hacer así, yo normalmente lo hago sentado. Hay muchas variaciones de ese test, porque hay otros movimientos un poquito más extremos, pero así como un cribado rápido. Desde mi casa, al momento de hacer el test, o sea, el dolor tiene una irradiación en específico. Es que mira, cuando decimos cervicogénico y occipital, fisiopatológicamente es más o menos lo mismo, pero la zona específica donde está el problema es que si es occipital, pues va a estar aquí y aquí meto mi aguja, y si es cervicogénico, pues tengo que ver cuál de las cervicales, o si tengo que hacer un bloqueo facetario, ¿ok? Pero sí va a cambiar un poco, y es más o menos la zona en la que predomina. Un cervicogénico, pues un poquito más de trapecio, un poquito más de externo, mientras que el occipital a lo mejor llega más a parietal e incluso hasta frontal. Estos también pueden dar síntomas así de mareo medio inespecífico cuando les duele, porque está ahí, hace ahí algún relevo vestibular también.
preguntas hasta ahorita. Entonces, se los pongo para que si quieren tomar fotos, para que luego tengan un poquito la mano. Entonces, si el dolor lo sienten ustedes que es como más de origen muscular, entonces estoy pensando más en tensional, porque es un dolor opresivo, sordo, que tiende más a ser bilateral, que tiende más bien a ser continuo, que puede tener fluctuaciones menores y que tiene hipersensibilidad pericranial. Si el dolor tiene un camino muy definido, muy claro, que me recuerda a un nervio, aunque no me sepa los nervios de memoria, pero parece así como si le doy un rayo, entonces eso me hace pensar más en neuralgia occipital. Y suelen ser crisis paroxísticas. La mayoría de las neuralgias occipitales son unilaterales paroxísticas, pero podemos tener bilaterales o continuas combinaciones. Y pues bueno, el tratamiento es diferente. Si tiene tensional, pues yo le voy a dar amitriptil y venla probablemente. Si tiene neuralgia, le tengo que dar un neuromodulador o un bloqueo. Entonces, ¿qué cree que haya tenido el paciente? Bueno, tenía neuralgia occipital, pero no, todavía no llegó a eso. Quería que era ya el siguiente slide. Entonces, tratamiento. Chochos que no les gustan a ustedes. Amitriptilina. Entonces, la amitriptilina es de los archienemigos de la geriatría, y lo entiendo, yo quiero creer que estoy sensibilizado a la geriatría, pero también es que las dosis que usamos en dolor son dosis muy diferentes a las que usan los psiquiatras. Muchas veces con un cuartito de tableta de 25 es suficiente. Y con eso, no es como que tenga 500 pacientes geriátricos, pero o sea, si la podemos utilizar con seguridad. Claro, mientras más frágil tenga el paciente, mientras más comorbilidad, pues me la pienso un poquito más. Pero es un buen fármaco. Si tengo un paciente que no puede dormir, que no tiene mucho apetito, que no tiene un riesgo particularmente grande de delirio o de complicaciones por anticolinérgicos, den amitriptil y no pasa nada. Y si está deprimido, también le vas a dar como alguna ayudadita. Entonces, está bien. Se da de noche, se da una vez al día. Entonces, es una buena opción. La tableta libre es 25. Entonces, nosotros yo en pacientes muy frágiles doy un cuartito. Ahora, las dosis que están descritas, si ustedes ven los papers de Dinamarca, que son los que más publican de cefaleas, 25, 50, 75 miligramos. Ven papers latinos o de España. En España hay presentación de 10 miligramos y dan eso en adultos jóvenes para migraña. Entonces, den media dosis, den un cuartito de dosis. El paciente lo está tolerando, le pueden subir un poquito más, lo está tolerando y le está aparte sirviendo, pues ya ahí se queda. Pero inténtenlo, lo pueden utilizar en varias cosas. Entonces, claro que es un fármaco delicado, pero no creo que sea lo peor que recetan en su día a día tampoco. Ahora, porque la otra opción, si no le dan preventivo, ¿qué va a hacer? Que este paciente pues, va a estar tomándose el AINE a bestia. Y eso a mí me preocuparía más, la verdad. Entonces, por eso usamos preventivos, porque el preventivo no solo te mejora calidad de vida, sino que te disminuye la probabilidad de tener complicaciones. Y pues, ya hemos tenido, yo recuerdo que el año pasado un paciente tuvo un EBC porque tuvo un PRES, porque tuvo una úlcera gástrica, porque había tenido una osteoartritis y tenía uso de AINES. O sea, entonces puedes cortar la cadena, a veces dar la mitritis el mal menor. No quieren dar amitriptil, no los convencí. Va, se vale. ¿Qué pueden usar también? Mirtazapina. Mirtazapina, un poco más tolerado, un poquito más sedante, un poquito menos de efecto de dolor. O sea, la verdad es que la mitritis es un mejor antineurítico, pero lo pueden utilizar. Tampoco los convence. Bueno, pueden utilizar venlafaxina. Venlafaxina tiende a ser activador, no en todos, denlo en la mañana, pero se puede hacer. Da un poquito más de náusea, eso sí, pero da menos sueño. Y pues no tienes lo colinérgico. Ahora, si tienes una neuralgia del occipital, entonces lo mejor es bloquearlo. Desvela. Me hace sentido, pero no hay evidencia de la desvela. O sea, debería de funcionar, pero no hay trabajos publicados porque tensional es de lo que menos se publica en cefaleas. Entonces, yo en lo personal uso mucha venla. Venla, si se fijan, en este trabajo de China, que es el que más publica tensional del mundo, lo puse como tercera opción. Y yo le pregunté, ¿por qué? Si es un fármaco bueno, seguro. Y me dijo, simplemente porque hay más evidencia de amitriptil. Entonces, venla debería de funcionar porque es venla, pero le quitas un paso al metabolismo.
Bueno, como regla general, cuello para arriba, venda, cuello para abajo, duro. Pero también es un poco más por evidencia. O sea, si tienes neuropatía diabética, ¿perdón? Los dos son duales, pero tienen sus pequeñas diferencias. Y, Carlos, una pregunta, o sea, porque para profilaxis, pues en general te ponen como que los crónicos y demás, pero tú en tu práctica, ¿qué tan bajito pones tu umbral? Como para- Yo trato de convencer al paciente, si no es crónica, trato de convencerlo de irme por la parte de no farmacológica. Ah, ok. Rehabilitación física es una opción. Yo utilizo la cefalea funcional como modo de check-up de, oye, no traes anemia, no traes apnea del sueño, no traes nada más, bueno, ya. A veces el paciente presiona mucho. Entonces, sí puedes utilizarlo. Con crónica no me queda duda. Sí. Y en episódica frecuente lo negocias con el paciente. Oye, Carlos, pero tiene, o sea, ¿alguna recomendación por severidad de los cefaleos? O sea, si es más severa, empiezas por algo. A ver, es que si es severa, yo ya no pienso en tensionar. O sea, si el paciente llora de dolor, por urgencias por el dolor, o sea, le está pasando muy mal, ese paciente tiene otra cosa. A lo mejor y tiene tensional más migraña o tiene tensional más neuralgia, pero tiene otra cosa. No debería de ser severo. Eso es rule out. Un periodo de tiempo del tratamiento profiláctico. No hay un periodo establecido en tensional. Lo que hacemos es tomar la recomendación de migraña, que también es de experto. Tú estás unos 6 meses con tratamiento estable y ya si el paciente está estable, vas para abajo. Pues sería por aquí despacito, no hacemos cambios bruscos. En la mejor de las opciones, un Exacto. cuartito de Mamitripty. Si tienes un cuartito, ya no tienes para dónde moverte. ¿Has encontrado alguna situación adversa? ¿Te quitaran mi tripti? Así, A ver, ¿qué puede pasar si quitas a mi tripti de golpe? Que el paciente se reclame porque no puede dormir. Pero fuera de eso, no, no va a pasar nada. Sí. Bueno, no debería de existir la abstinencia por amitriptil. No son densos. O sea, no debería de. Que hay pacientes que hagan cosas reales. Eso que vemos con los ISRS, de que hay pacientes que sí tienen síntomas, no se ve tanto con los tricíclicos. Es algo que tienes que negociar con tu paciente. O sea, tú se lo dejas 3 a 6 meses. Vas mejor. Todo es mejor, no tienes anemia, el paciente ya se relajó un poquito. Y dices, oye, ¿qué quieres hacer? Creo que lo podemos bajar. ¿Tú qué piensas? El paciente dice, sí, ya, porque yo soy de los que no me gusta tomar pastillas. Pues bueno, le hacemos el intento. El paciente está medio renuente porque la sigues dando un poquito más de tiempo. Son fármacos que tú podrías dejar 10 años. No lo hacemos porque, pues, no sé por qué no, porque lo podemos quitar, pero no es peligroso dejarlos a largo plazo. Más. Neuralgia del occipital. Entonces, neuralgia del occipital, los bloqueas y se les quita. Si se les quita, cierra neuralgia del occipital. Si no se los quita, tienes de dos opciones. ¿Lo bloqueaste mal o no era neuralgia del occipital? El bloqueo, la verdad es que es algo sencillo. Bloqueo en España lo hacen médicos familiares. Todos los médicos de urgencias deberían de saber bloquear. En Dinamarca lo hacen estudiantes de medicina y enfermeros. Entonces, es algo que si quieren aprender cuando roten el neuro, se puede hacer. Y pues pueden tener esa herramienta terapéutica. Es seguro, es económico, tiene pocos eventos adversos. Los bloqueamos normalmente con lidocaína a todos y en algunos otros pacientes con metilprednisolona. Depende ya de la indicación específica del bloqueo. ¿Qué podemos hacer? Si no, pues fármacos, neuromoduladores. Lo que tiene más evidencia para los dolores que se llaman neuralgias es la carbamazepina. Oxcarba, recordemos que da más hiponatremia. Eslicarba es el fármaco ideal, pero no hay en México. Gabapentinoides no son tan potentes, pero pueden ayudar. Las dosis esas son, no hay una dosis bien definida, son recomendaciones de dosis. En neuralgia, por ejemplo, sí sabemos que la mínima es de 600 miligramos de carba al día, pero en vida real vemos mucha variación. ¿No le funciona ninguno de esos? Bueno, podemos irnos por amitriptilina o por venlafaxina, también serían opciones razonables, pero me iría más por carboxcarba como primera opción. Sí, pregabalina o gabapentina los puedes utilizar. Sí, es una buena opción.
Pero de usar GABA pregaba versus Carbox-Carba, vete primero por Carbox-Carba. Es mejor antineurítico. Y tu meta es $0. En cefaleas definimos una respuesta terapéutica como una disminución del 50%. Con muchos pacientes sí llegamos a cero. Con este tipo de dolores, con neuralgias del occipital, con tensional es muy difícil llegar a cero. En algología, por ejemplo, de L2 para arriba no aplican particulados para bloqueos por el riesgo de embolias. A ver, es que yo bloqueo escal. O sea, no me acerco mucho a la... Tipo, no es fácil. Yo no hago facetarios. O sea, yo lo más abajo que bloqueo es un suboccipital Sí, y me pongo todavía medio nervioso cuando lo hago y es este de aquí. Entonces, si yo le quisiera meter esteroide, creo que sí se podría, pero tendría que ser alguna técnica guiada, de alguna forma. Sí. Ahora, de Dexa a metil, es más bien por costumbre y porque así se hizo la evidencia que utilicemos metil de depósito en bloqueos occipitales, pero podría funcionar la Dexa. Que nadie use Dexa a nivel mundial, pues sí, la gran mayoría no lo hacen, utilizan metil o triamcinolona en todos los centros, pero se podría usar. Nosotros vemos en días de dolor. Si te está doliendo 30 días, una intervención adecuada se define como de 15 días de dolor después de tu intervención, después de un periodo razonable, que para fármacos orales de cefaleas la mayoría son de 2 a 3 meses. El bloqueo te debe hacer efecto ese día, al día siguiente como máximo. Ahora, yo lo cito máximo al mes para ver tolerancia al fármaco. Les digo, puedes sentir constipación o bla, bla, bla con la amitriptilina. Ven pronto para ver cómo te está tolerando. Ves tendencias. Ves que el paciente a lo mejor lleva un mes, pero ya va mejor. Sigue igual. Pero pues sí, de tensional, la realidad es que es un poco como la lumbalgia crónica, como la fibromialgia. Lo controlas, le das calidad de vida, pero rara vez la quitas al 100%. De neuralgias, yo sí tengo pacientes que con un solo bloqueo con esteroide se han curado, otros que les hacemos bloqueos 3, 4 veces al año. Entonces, se integró que este paciente tenía neuralgia del occipital, lo bloqueamos con 1.5 mililitros de lido más 40 mililitros de metil de depósito, que es la blanca, el de pomedrol. Fue a rehabilitación física, volvió a ir con su psiquiatra y se curó. Y la volví a ver a los 3 meses, sí, creo que fue algo. No, ya la vi después de ir con los 6. Ya no le dolía nada y no tenía requerimiento de profiláctico. Entonces, hay pacientes que sí mejoran mucho. Preguntas hasta ahorita. Bueno, vamos a pasar unos minutos más para el segundo y último caso. Es un paciente que vi hace poco. Un hombre de 79 años sin antecedentes. Él, desde que tenía 20, 30, le dolía la cabeza, cada vez un poco más, al momento le duele prácticamente todos los días. Empieza en vértex y se va periocular derecho, prácticamente siempre derecho. No te lo describe muy bien el paciente, a todo te dice que sí, lo tratamos de forzar al interrogatorio y lo máximo que le sacamos es que a veces le late y que el medio lo delimita alrededor del ojo. Antes, ahorita les doy un 8 de 10, todo el tiempo, siempre en la mitad de la cabeza. Luego le preguntamos, oye, ¿y antes qué pasaba? No, pues mira, es que antes cuando estaba chavo me dolía 2 o 3 días, luego se me quitaba, pero me volvía a doler. Antes como que sí me molestaba un poquito la luz. Ahorita la verdad es que ya solo es el dolor, es lo que te dice. A veces lo ha llegado a despertar el dolor por la noche de forma muy esporádica, pero ha pasado. No tiene nunca un inicio en thunderclap. Y pues viene porque ya tiene varios años, que le ha dolido todos los días, que ya vio a todos los neurólogos de Monterrey. Y ahora su dolor tiende un poco más a ser bilateral. Lo describe como pulsátil o punzante. Y mínima fotofobia, nunca náusea. Tiene episodios sin dolor. Puesto un 15. Tiene momentos sin dolor. Ahorita
Da la impresión que sí, por como tú lo ves en ese momento en el consultorio, pero le jura y perjura que ahorita no. Si bien esto nunca fue así. O sea, esto no siempre fue así. No le encontramos nada de la exploración, nada del otro mundo. Está bioelectro diario. ¿Saben qué trae el bioelectro? Cafeína, aspirina y qué más. Paracetamol. Es un fármaco que en cefalea le decimos APCs. Bioelectros, Excedrin y casi todas las farmacias tienen una versión de ese y fueron las primeras combinaciones que estuvieron comercialmente utilizadas. El problema es que ahorita lo usa diario y se está tomando 500 de aspirina diario si tiene 79 años. ¿Alguien alguna vez le dio propranolol y topiramato? No le hizo gran cosa. Y bueno, ¿qué piensan? ¿Ha pasado momentos en los cuales al hacer ejercicio o movimientos le duele más? No, es que siempre le duele. Y ya no hace ejercicio. ¿Tiene náusea o vómito? No tiene náusea, no tiene vómito. Tiene mínima fotofobia. ¿Aura? ¿Auras? No, no tiene auras. Solo le duele, es todo. No tiene nada más. No ojo rojo, no, no nada. Solo le duele. No ha perdido peso, no le empeora posicionalmente, solo le duele. La visión está bien. Solo le duele, nada más. No, no sufrió nada. Nada. No sé. Alguien me vio el fondo de ojo y estaba bien. Sí, le viste fondo de ojo y estaba bien. Lo viste con un panóptico, así el más vino un oftalmo y te dijo, está bien. Le duele con todos los movimientos. Le duele más bien siempre, no es tanto con los movimientos. Y es más como, no el ojo como tal, sino la región periocular. ¿Alguna vez has sentido como que le quema más? No. Se ha puesto más rojo que lo demás de la carita. Con Una habilidad temporal. ¿Quién vive en la grilla? No, o sea, el lagrimal normal, pero no tiene un lagrimeo activo, sino tal. Quise decir, no tiene un sí. Y cuando le duele no llora ni nada. Nada, nada. Es más. Es más de duele ahorita y está así como si no. Yo voto por resonancia. Tú piensas migraña, sin ahora. ¿Qué piensan los demás? No tiene para nada. Que ya hace muchos años, o sea, no creo nada. Ok, entonces Julia dice, respiran todos, de duele desde hace 40 años, no sean Pero muertos. es un poco. Vale, ok, No es una vascular, exacto. porque tiene mucho. Entonces, Porque desde hace más o menos cuánto tiempo utiliza el el bioelectro diario, como hace un año, más o menos. del consultador. Literal, o sea, ¿ha tenido durante todo este tiempo las mismas características? ¿Solo ha aumentado el dolor? Ahí va otra vez. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, cuando estaba joven, él tenía un dolor que tendía a ser episódico, que sí le molestaba la luz, el ruido más o menos. Y ahora es puro dolor, ahora no fotofobia, no nada. Y ahora es más bilateral, se carga un lado, pero es más bilateral. Pero me pasó alguna vez. Y dice, una vez me pasó. Una vez creo que sí lo desperté. También se acostumbró. Sí, 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 no le preocupa mucho su enfermedad, porque lo ha tenido toda su vida, solo quiere que no le duele. Aumenta con Bueno, le voy a alguna, pedir. aumenta con alguna maniobra. No, Y sí se alivia con el bioelectro. más o menos. Se lo toma diario y no estás muy convencido de que le esté haciendo algo ese bioelectro. Es que no estoy convencida de que le duela porque decimos que está todo daño en la consulta de circuito. Ok, ¿cuál es la definición de dolor, doctora? Dolor es lo que dice el paciente que tiene, no lo que tú percibes, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Alguna comorbilidad psiquiátrica? No. Ah, bueno, hay un detalle que no les había puesto en los antecedentes. Lo mandó nefro. Lo mandó nefro porque tuvo una creatinina altita y se asustó el nefro porque está tomando AINES diario y ya el nefro está haciendo lo que sea que tenga que hacer, que ahorita no importa, porque se tomó unos estudios de rutina y tenía la creatinina. Entonces, este paciente ya, aparte de cosas AINES diarios, ya la creatinina va para arriba. Entonces hay que hacer algo. True story. Nunca se dio un guamazo en la cabeza. Buena pregunta. Sí,
Una vez, pero pues como un Y como un niño cualquiera. era abogado. Bueno, no es abogado, ya no ejerce. Bueno, ¿qué le hacen? ¿Toman rezo? ¿Toman conmigo? Lo mandan, bien. Lo mando, pero mando un estudio de imagen. Bueno, sí, bueno. Según yo, sí puede ser migraña tal cual, solo que conforme avanza digo, tal vez voy a decir una barbaridad, pero conforme avanza el tiempo, o sea, cuando son pacientes así como de la persona que nunca tuvieron como una hemorragia en un tratamiento, sí puede ser bilateral. O sea, tú me estás diciendo que mientras los pacientes envejecen, cambia la forma en la que se presenta su patología. Pues sí, puede ser, pues eso es. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Yo sí me daría oftalmo, como quiera, nada más para Vale. que no. Pero ya creo que lo vi está. Se va, ya lo vio oftalmo, ya. Que de vez en cuando veo. Me parece muy bien, me parece muy conveniente que ante la duda busques un glaucoma. Sí. Ya está. Bueno, Estudio de imagen. Bueno, R3 preconsejo, ¿qué piensan? yo creo que es una migraña también. Tú piensas que es una migraña crónica. Pues sí, yo creo que, pues, no. Ok, entonces tu primer pensamiento es, está en crónica y no se lo tomó bien por la razón que sea. Y que por eso. Cuando le funciona. Y que es así. La vida Ok, o no le funciona. Entonces, yo creo que sí o sea, de las que hay, creo que sí nunca esperaría más en migraña. Sí me hace ruido que estrictamente creo que no cumpliría criterios si no tenía náusea ni vómito. No completas, ¿ok? Pero, oye, Espérate, deja que hable Luis. pero sí, como comenta Lucy, las migrañas tienen diferentes, o sea, en el paciente geriátrico puede empeorar o puede mejorar. O sea, entonces, sí puede ser un perfil de migraña. Claro. Pero le pongo la después de que no tenía náusea. Ok, entonces nos vamos por, o tiene algo de alarma o tiene una migraña. Son como las dos vertientes aquí. Entonces, a ver, la migraña no solo es dolor de cabeza. Hay varias cosas en la migraña. Es un dolor que tiende a ser moderado a severo, o sea, lo contrario de la tensional. Suele tener fotofobia, fonofobia, náusea, vómito y puede tener otros síntomas como dolor cervical, como pródromos, que no es lo mismo que el aura, donde el paciente 48 horas antes o después se siente como crudo. A veces utilizan en español el término la cruda de migraña, refiriéndose a que se sienten cansados, con asco, sin ganas, aunque ya no les duela la cabeza. Sin mencionar la otra gran cantidad de patología psiquiátrica con la que se asocia. Y los criterios, dijimos, lo contrario, atencional. Pulsátil, moderada, severa, empeora con actividad física, tiende a ser unilateral. O sea, puedes tener una migraña bilateral. Sí. Puedes tener una migraña leve. Sí. Una migraña opresiva. También. Lo que no puedes es tener todos los criterios. Y sí, es cierto que en la parte D te habla de que tiene que tener o náusea, o vómito, o fotofobia, o fonofobia. Tendrías que tener algo. Y luego la dividimos en episódica y en crónica. Episódica es lo que la mayoría tenemos en mente por migraña. La persona que de vez en cuando tiene que faltar al trabajo porque un día se le prendió la migraña y se apagó 2, 3 días. La crónica medio parece tensional, al paciente le duele mucho, le duele 15 días al mes y yo lo consigo como que al final el cuerpo sufre lo mismo, nada más que como que va alargando el sufrimiento y que en lugar de estar 2 días mal, estás todo el mes mal. Porque es un poco más leve. Luego tenemos la migraña con aura, que es más común en las personas mayores, que a veces puedes tener aura sin migraña. Y el aura no necesariamente es el video de YouTube muy bonito de los más centelleante que se va moviendo, sino que están reconocidas estas 25 formas de que se pueden presentar las auras visuales. O sea, puedes tener neurosis, puedes tener mianopsias, puedes tener discromatopsias, puedes tener como este que está viendo un gatito, puedes ver el escotoma, puedes ver puntos blancos. Todo eso puede ser el aura. O sea, lo que ve el paciente es parte de, pero no es todo, porque tenemos que ver cómo se ve en el tiempo. El aura suele ser breve, 5 minutos a 1 hora es la definición, y suele ser cosas que van increciendo. La lucecita cada vez un poco más grande y luego se apaga. Lo que no puede ser es como algo vascular, que ahí sí no hay que confundirnos con los criterios de Olsen, porque el EDC o el AIT es de un segundo al otro, suele ser más agresivo. Y si te da algo visual y parecias o afasia, te da todo de golpe normalmente. No como el aura que va evolucionando
a lo largo de las horas o de los minutos. Eso es importante que lo sepa. Preguntas de auras versus estoy o de Cuando una persona tiene aura, ¿es la misma aura siempre o tiende a ser muy similar. Parte de la evolución de la migraña es que vas envejeciendo y es más probable que tengas un aura. Y no solo eso, sino que en principio los que tienen aura, cefalea, prodromo. Después puedes tener cefalea sola. Eso es migraña crónica sin aura. Luego puedes tener el aura un día y una semana después la cefalea sin que tenga un patrón temporal. Eso se llama aura sin migraña. Puede pasar, pero si un día dejas de ver de un ojo y tú no tienes migraña con aura, no piensas, esto es una aura sin migraña aislada. Piensas, esto es algo isquémico o alguna otra cosa. Ahora, la migraña es algo que es bastante común, 15% de la población. Y cuando vamos creciendo, resulta que sí baja, pero tampoco baja tanto. A ver, si baja del 3 al 11% significa que van a haber un paciente al día que tenga migraña. Esos pacientes, lo más probable es que la mayoría no sea gran cosa y que sean episódicas, pero alguno va a tener migraña crónica, que le va a doler todo el tiempo. Y la presentación, efectivamente, como ustedes lo saben mejor que yo, en geriatría no son los mismos síntomas de nada que en otras poblaciones. En migraña suele ser más bilateral, suelen ser un poco más de auras, suelen ser más dolor puro y si se acompañan de algo, se acompañan de síntomas autonómicos que no son parte de la clasificación. Rubor facial, taquicardia, vértigo. Y se parece más a la imagen de lo que en jóvenes es la migraña crónica, la migraña en la persona mayor. Entonces, si se fijan, medio sí baja en relación a la menopausia en las mujeres. No, estas mujeres, que está más acá. Pero tampoco es como que desaparezca. Yo había leído en una anotación que la migraña con aura es la cefalea primaria que más aumenta en personas mayores, pero no sé entonces si está... La cefalea más común de la persona mayor es la cefalea tensional. Le sigue la migraña. Específicamente le sigue la migraña sin aura, porque la proporción es 80-20, más o menos. Sí cambia la migraña con aura y probablemente en proporción aumenta más y estamos como un 70-30 por ahí. Pero no hay más migraña con aura que migraña sin aura. ¿Me respondí tu Sí. pregunta? Y bueno. Entonces, a veces no queda tan claro. A veces el paciente no te da la información que buscas, por la razón que sea. ¿Y qué podemos hacer para diferenciarlas? Podemos utilizar diarios de cefaleas. Este es un diario de cefalea muy sencillo, que es el que usamos en el Metropolitano y es el que usamos en el donde aquí vienen los meses del año, aquí vienen los días del mes. Todo lo que tiene que hacer el paciente es pegar tu hojita donde aparece todos los días y ponle crucitas dependiendo de qué tan fuerte te duele. Ya me ha pasado varias veces que una cefalea que juro que es tensional, le doy la hojita y de repente me hace clústeres que tienen muchas crucitas. Entonces, si tiene muchas crucitas, le duele mucho. Si le duele mucho, pues no es tensional. Era una migraña que no la pude detectar en su momento. Tampoco es el fin del mundo si al principio no le atienden al diagnóstico. El punto es que tengan un plan de abordaje y de seguimiento claro con el paciente. Si el paciente tiene síntomas no cefalálgicos, como el prodromo o postdromo, el paciente tiene sueño cuando le duele la cabeza, está de malas, quiere llorar, tiene cravings, le suba un poquito más a migraña que tensional. Si tiene un patrón circadiano, porque la migraña, me enseñan que es la cefalea de las 6 de la mañana, porque tiene que ver con un mecanismo hipotalámico, entonces amaneces con dolor. Mientras que el racimos es el dolor de las 2 de la mañana, porque te despierta en la madrugada con dolor. Entonces, oye, ¿y sueles amanecer más bien mal? Eso es un punto a favor de migraña. En la severidad, pues sí, mientras más grave, más probable es que sea migraña no tensional. Y respuesta a triptanos, bueno, no me encanta utilizar la respuesta terapéutica como un criterio, pero algo nos puede orientar. Ahora, los últimos minutos quisiera explicarles cómo tratar una migraña. Tenemos varios fármacos abortivos. Triptanes. Los triptanes son agonistas 5-HT1B, 1D. ¿Cómo les explico? Entonces, el 1B, vasoconstricción. Eso es bueno para la cefalea. 1D, neuroinflamación.
¿Cuál es el problema? Que se supone que el 5-HT1B no es tan específico del cerebro. O sea, potencialmente te podría vasoconstrictir las coronarias. ¿Qué pasa en la vida real? No, no pasa. Hay estudios donde les han dado sumatriptan subcutáneo por la sumatriptan IV a la gente y les hacen un CATE y se ven iguales las arterias. Pero el riesgo está en la cajita de efectos adversos, está. Por eso se dice que hay que tener cierta reserva cuando usas triptanos. Tenemos 7 triptanos en la existencia. De esos 7 triptanos, 3 hay en México nada más. Suma, Solmi y L-triptano. Los 3 vienen genérico. Suma es muy barato, Suma cuesta como 100 pesos, Solmi está más o menos igual. El L-triptán te sale como a 500 pesos la cajita con 2. Entonces esa es una limitante. ¿Cuál van a elegir? El que ustedes quieran, son intercambiables. Solmi yo lo suelo utilizar como el inicial. Es sublingual, mi precio está accesible, es bastante potente. Suma es un poco más suave el efecto, es como un triptán que tal vez dejo para pacientes en adolescentes muy flaquitas o pacientes que veo muy frágiles por cualquier razón. L-triptán es el más potente que existe. El paciente ya le dice otra cosa, o se ve robusto y se ve que lo duele mucho, puedes ir directamente a él. Todos se dan igual. Tomas la primera dosis, los primeros 15 minutos que te duele la cabeza, lo puedes repetir a las 2 horas. No hay un ajuste de dosis en pediatría como tal para el triptano, pero sí te recomienda que tiendas a irte al lado más bajo. Y casi todos, lo que es o sea, lo que viene en la pastilla es lo que tienes que tomar. Hay suma de 50 y hay suma de 100, puedes utilizar cualquiera de los dos. A más dosis, más probable que te quite la migraña, más probable que no lo toleres al día. Dan algo que se llama sensación triptán. Se siente el paciente como si hubiera tomado mucho café. Luego están los gepantes, que los gepantes son fármacos que ustedes como geriatras tienen que saber utilizar. El gepante es un fármaco relativamente nuevo que llega en 2024 a México y este es un anti-CGRP. Le llega al receptor de CGRP, que está por aquí. Aquí está. Este es el receptor. Entonces, el CGRP es un péptido que causa dolor y que causa vasodilatación. Y cuando lo bloqueas, te estás bloqueando el dolor en la migraña. Hasta el momento creemos que es específico de migraña, pero puede que luego lo usemos para dolores de más cosas. Solo existe uno en el mercado que se llama Rimegepant. Bueno, aquí en México. Péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Exactamente. Bueno, el nombre comercial es Vidura. Lo pueden encontrar en presentaciones de 2 tabletas y de 8 tabletas. Es el único fármaco que existe en el mundo que lo puedes utilizar tanto abortivo como preventivo en migraña. Ustedes pueden utilizarlo también para lo que quieran. Lo que es muy interesante para ustedes del Rimegepant es que es el que tiene mejor perfil de tolerancia de efectos adversos. Posiblemente no te vaya a hacer nada de vasoconstricción y tengas ninguna preocupación por eso, aunque haya tenido algún infarto cerebral. Es un efecto más o menos prolongado, aunque sí lo pondría un poco más abajo respecto al nivel analgésico comparado con los triptanos. Pero es un muy buen fármaco. Pero, sí. Es muy caro. Está como en 800 pesos la cajita con 2, que eso es más o menos el precio que está en el mercado, una cajita de triptanos de marca. Así, sí, con 2. La migraña es cara o sorpresa, es la enfermedad que hace que gaste más dinero el sistema de salud a nivel mundial. No el NBC, no el infarto, ni nada otra cosa. Las dos son de 75 eurodispersables, pero hay cajitas que traen 2, como si lo quieres usar de abortivo, y hay cajitas que traen 8, como si lo quieres utilizar de preventivo. Pues, otra vez. Como abortivo, como un sustituto a un triptán. Si tú quieres utilizar Rimegepant como un profiláctico, se puede, pero es cada 48 horas. Un día sí, un día no. Exacto. Por 6 meses, por un año, como digo, con la mitriptilina intencional. Sí. Ahora, suena mucho dinero, que te estés gastando 5,000 pesos al mes de un tratamiento. Pero ustedes saben cuánto cuesta el Keppra. Ustedes saben cuánto cuesta el Entresto. O sea, sí, algunos, no todas las cosas, pero sí. Rimegepant no te lo cubre ahorita el sistema de salud. ¿Verdad? Triptanos
triptanos, algunos, sumatriptán, creo que lo tiene el IMSS, pero el sumatriptán es el más chapo que hay. También. Ah, ¿también tiene Solmi? Sí. Nova creo que cubre Rime, no estoy seguro, creo que lo cubre. Y bueno, a ver, esas cosas son importantes, pero necesito que sepan qué es lo que funciona. Ya luego podremos tener una plática de la importancia económica de la migraña. Cuando es dosis, ya lo cortamos, ya funcionamos. Dosis preventiva, Dosis preventiva, cada 48 horas, un día sí, un día no. Ok, entonces, dosis, aquí les pongo la dosis inicial. O sea, tú podrías darle esta dosis, cualquiera de las dos al paciente, repetirla a las 2 horas y máximo una tercera dosis ese mismo día. Más allá de eso, sí pongo un poco incómodo. Al paciente probablemente no le vaya a pasar nada, pero no te lo va a tolerar. Se va a vomitar, va a estar taquicárdico. Si tuvieras muy mala suerte, te haría un vasoespasmo, pero eso sería como para reportarlo. Y no. O sea, si tú estás teniendo que usar tanto triptano, tu tratamiento preventivo no está funcionando. Tu paciente, uno, necesita preventivo, o dos, necesita un preventivo que sí le funcione, no lo que le estás poniendo. Porque esta es una indicación de preventivo. Tu tratamiento abortivo te está lastimando, como el caso de la funcional. ¿Una otra pregunta? Bueno, estamos sobre el tiempo, pero entonces, generalidades de cómo manejar una crisis de migraña en geriatría. Empiecen con AINES y paracetamol. Si eso normal, casi siempre el paciente ya lo hizo. Yo les digo a los neuros, no empiecen con AINES y paracetamol porque el paciente ya lo hizo, pero como en geria podemos irnos a veces un poco más suave, pueden empezar con eso. Si van a elegir un AINE, elijan Aproxeno porque tiene una vida media de 12 a 18 horas y entonces es la mejor opción. Si hay historia de EBC, no le den triptanos o úsenlos con reserva. Yo la verdad es que ya los estoy empezando a utilizar en pacientes cardiovasculares y X. Precaución. se me vale. Metoclopramida es un fármaco que se utiliza porque tiene un efecto antimigrañoso débil y por las náuseas, pero pues ustedes usaronlo con precaución. ¿Qué es lo mejor que podrían utilizar? Hepatis. Ahora, si el tema económico no fuera un tema, yo ahorita a todos los pacientes de abortivo les daría Hepatis, de cualquier edad. Entonces, es medio el futuro de los Hepatis. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar un preventivo con el paciente? Tiene ataques incapacitantes. Oye, se está teniendo que quedar mucho en cama, está teniendo que ir a urgencias, está teniendo como corte de días, la mayoría dicen más de 4 ataques al mes. Que el paciente ya está harto y simplemente quiere usarlos. Que tenga alguna contraindicación o comorbilidad, como este paciente que ya tuvo una creatinina altita y que está tomando bioelectro. Eso sería lo principal. Sobreuso de analgésicos, o sea, el paciente está usando mucho analgésico. Y pues ya, eso sería cuando le metemos un preventivo. Tratamientos preventivos, tenemos dos tipos principales. Los inespecíficos, que son antidepresivos, antiepilépticos, bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores y candesartán. Básicamente es lo que tenemos. Otros, yo no lo pondría, ahí lo puse como inespecífico, pero... Ahora, todos tienen sus pros y contras. Y así como enseñamos que no necesariamente hay un antidiabético para todos o un antihipertensivo para todos, es lo mismo. El paciente duerme mal, tiene dolor neuropático porque tiene neuropatía diabética, denle amitriptil. Su paciente tiene disautonomías, tiene ataques de pánico, tiene ansiedad, denle Benla. Tiene epilepsia, es maníaco, tiene peso bajo, valproato. Tiene temblor esencial, topiramato. Está gordito, topiramato. Pacientes cardiópata, beta blockers. Tiene mucho vértigo, flunaricina. Tiene hipertensión y ya está tomando un antihipertensivo como losartán o el que sea, cámbienlo a candesartán porque es el único que tiene efecto antimigrañoso. Y ya no le están agregando otro fármaco y lo están tratando con la misma carga de fármacos.
Entonces, más o menos así funciona. Pueden usar el que quieran. El que tiene más efectividad probablemente sea el topiramato, pero sí es verdad que no necesariamente es el mejor tolerante. Y bueno, salió un statement recientemente, no tan recientemente, esto fue hace un año, de que de todos los fármacos que existen, ahora tendríamos que empezar a utilizar como primera línea también terapias específicas, que son las terapias CGRP. No les hablé mucho, pero quiero que sepan que existen anticuerpos anti-CGRP que el paciente se pone una vez al mes, que tienen prácticamente cero efectos adversos o los mismos que el placebo, y que pues, son un poco caros, pero te sale más barato que los triptanes y que le cambias la vida al paciente. Y casi todos los seguros te cubren migraña. O sea, de gastos médicos. ¿Se cubren que? ¿Neta? Sí. Qué bueno. Pero hay que tener más cuidado con cómo le pones. ¿Qué otras opciones tienes? Botox. El Botox es un muy buen fármaco en pacientes de geriatría, porque tiene casi nada de efectos adversos. Con lo estético tienes a veces un poquito más de margen porque es cráneo, entonces es un muy buen fármaco. Y por último, ¿qué no estoy viendo? O sea, mi paciente tiene intencional y como que no sé, hay algo que no lo termino de arreglar. Estas son las cosas que yo habitualmente volteo a ver otra vez. Sueño. El paciente no tendrá apnea del sueño, que por eso le está doliendo la cabeza. No está teniendo un sueño muy fragmentado porque le estoy dando hidroclorotiazida en la noche y que se está levantando a orinar y no duerme. Y como no duerme, le duele la cabeza. ¿No está deprimido? ¿No será que el paciente sí está mejorando, pero simplemente no me lo está admitiendo porque no me está llevando diarios de cefaleas y luego cuando interrogo a los hijos resulta que sí está mucho mejor? Entonces, parte también es importante. ¿Cómo están las expectativas del paciente? Resulta que creyó que iba a bajar a cero dolor, entonces por eso se siente que le mentimos con las expectativas. Hay que hablarlas desde la primera consulta. Si se lo está tomando, falló al tratamiento, o en realidad es que se tomó 2 o 3 fármacos, 2 o 3 dosis y que decidió que ya no se los iba a tomar porque se hartó. Sobre uso de fármacos, se cree que si tú estás utilizando más de 15 días al mes, más de 15 dosis al mes de analgésicos, eso te predispone a tener dolor de cabeza. Aparte no tendrá un problema en el cuello, no tendrá aparte una anorexia occipital o alguna otra cosa. ¿Cómo está la ATM? No tendrá otra artrosis también ya en la ATM y que por eso le duele. No tendrá alguna caries. Y patología ocular. Trastornos de la refracción, glaucomas, lo que ustedes quieran. Esto es con lo que yo volteo a ver a estos pacientes. Y bueno, para cerrar, entonces quisiera recordarles que la cefalea tensional es la causa más frecuente de cefalea en el adulto mayor, pero suele ser no incapacitante y coexistir con otros mecanismos de dolor. El dolor tensional es un dolor miofacial que tú lo palpas y se reproduce como una especie de telaraña, como de abanico, mientras que el dolor neurálgico o neuropático es un dolor eléctrico con un caminito muy claro y el tratamiento es diferente. Migraña en personas mayores cambia, como todas las patologías. Suele ser más un cuadro de dolor puro o con síntomas autonómicos. Y el manejo de la migraña debe priorizar la seguridad y la adherencia, con lo cual los gepantes es una buena opción emergente y migraña crónica, el Botox o los CGRPs son una gran opción también. Y bueno, esas son opciones terapéuticas seguras en estos pacientes. Bien. El caso 2 fue la... El caso 2 tenía migraña, le puse Botox, ahí la llevo. Algo bien. Yo vi algo de que están empezando, hay estudios que están empezando a usar memantina para la migraña con ahora por la vía del glutamato. ¿A ustedes están haciendo algo de eso? Mira, salió en septiembre un statement de cómo defines migraña refractaria. Ese statement te habla de que hay 8 grupos de tratamientos, no fármacos, grupos que puedes utilizar. Uno de esos, el penúltimo, creo, es memantina. Para mí no se debió de haber agregado ese grupo. ¿Por qué? Porque si bien hay series donde se ha dado y que se ha visto que funciona, no me parece que al día de hoy tengamos la experiencia para que la memantina sea tu primera intervención. Al ser la memantina un fármaco de MDA, me hace mucho sentido que pueda funcionar, pero en un grupo de pacientes. En Parkinson, por ejemplo, se explica
que lo que le decimos Parkinson en realidad son muchas cosas, y que en realidad el que vemos, uno tiene temblor esencial, el otro tiene PSP y demás. Y no tenemos la ciencia para separarlos. En migraña es lo mismo. Hay pacientes que su mecanismo será muy CGRP y que yo le doy Emgality y va a mejorar. Hay pacientes que son una migraña muy periférica y que yo les doy botox o bloqueos y va a mejorar. Y hay pacientes que son PACAP, que es un péptido de, no me acuerdo qué son las siglas, la verdad, pero es un péptido también que causa dolor y que sensibiliza. La vía del NMDA no está tan reconocida dentro de la fisiopatología de la migraña, que si tú le tienes que dar memantina a tu paciente y le mejora la cabeza, qué bueno que con eso se le quitó el dolor, pero que sea mi primer intervención, no. Yo lo he dejado ahorita en un paciente y que lo dejé como octava línea de tratamiento. Entonces, no. No le funciona. Y no le ayudó, pero las tenía de perder porque era la octava. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, de manera empezó a hacer, ¿ha tenido algún manejo de cefaleas por esto y la secuela que quedó en el neuralgias? Ok. El herpes zóster se parece más a las neuralgias que a las migrañas o que algo parecido. Existe la neuralgia herpética y la postherpética. Entonces, si ya estamos en fase postherpética, yo la manejaría como otra neuralgia, particularmente con carbamazepina como primera opción, oxcarbazepina como otra opción. Fármacos que a mí me gusta mucho utilizar en geriatría, la cosamida y la motrigina. Son fármacos que considero seguros, salvo la lamo, que es un poquito tedioso usarla, pero fuera de eso, por la titulación, pero es seguro. Tiende a mejorar con el tiempo y si no mejora una neuralgia postherpética, yo la bloqueo, le pongo otros. Y ya, con eso mejoran mucho. Neuralgia del trigémino, por ejemplo, me llegan pacientes que están con polifarmacia, que se están cayendo. Algunos hemos optado de quitar los chochos para ponerle botox y que mejoren de todo en general. ¿Otra pregunta? Gracias.